¿Qué pasa en Venezuela? 9:39 a.m. Pasa en Venezuela y pasa con el anuncio que ha hecho Delcy Rodríguez siguiendo al pie de la letra las exigencias de Donald Trump. Pues ya se conoce la reacción de la líder de la oposición venezolana, perseguida política del régimen de Nicolás Maduro. Tuvo que estar mucho tiempo en la clandestinidad y no ha regresado a Venezuela, sigue con una agenda internacional y estuvo conversando en el Live Festival. Sí, señora, en Cartagena. María Corina Machado de manera virtual está en Washington, Silvia, donde se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y la vimos reunida también con algunos congresistas en el día de hoy, entre ellos, por ejemplo, Bernie Moreno. Pues habló allí, Silvia, a través de esta videoconferencia, y por supuesto la primera pregunta que le hacen al iniciar el conversatorio es sobre esta amnistía general que anunció en la tarde de este viernes Delcy Rodríguez, y justamente María Corina Machado dice que esto es gracias a la presión de los Estados Unidos. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Y habló también María Corina Machado sobre esta amnistía general, diciendo que hoy en día hay presos políticos que llevan más de 23 años en la cárcel, hablando por ejemplo de 3 policías metropolitanos, y pues habla justamente de toda esta represión del régimen, primero de Nicolás Maduro, hoy de Delcy Rodríguez. Todos sabemos, Mike, hemos vivido 27 años de un proceso brutal de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y por supuesto dirigentes políticos. Hoy en día hay presos políticos que tienen 23 años de prisión, me refiero a los 3 policías metropolitanos, y hay presos que han sido desaparecidos, detenidos en las últimas semanas, después del 3 de enero. Son 16 personas que han sido detenidas y que permanecen presas en estos últimos meses. Evidentemente, el aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen. 9:42 a.m. Mire, Lucas, llaman aquí la atención a 2 temas. Primero, por supuesto, María Corina Machado diciendo esto sin Estados Unidos no estaría ocurriendo. Uh-huh. Obviamente es la presión del gobierno de Donald Trump la que ha terminado, y esas amenazas en contra de los integrantes del régimen las que han provocado decisiones históricas como estas. También habla María Corina Machado de 16 personas detenidas después del 3 de enero, es decir, después del día de los bombardeos y de la captura y la caída de Nicolás Maduro, una captura que se dio además junto a su esposa Cilia Flores. ¿Sabe qué me llama la atención del anuncio de Delcy Rodríguez? Dígame. Que dice que habrá una amnistía general por la violencia política provocada desde 1999. ¿Quiénes están gobernando desde 1999 hasta hoy? Pues el chavismo. Íbamos a María Corina Machado a decir, llevamos 27 años. Uh-huh. Y efectivamente pues ha llamado la atención, Silvia, eso, porque ella dice textualmente, Delcy Rodríguez, una amnistía general para el periodo de violencia política que inició de 1999 hasta el presente. Reconociendo tácitamente que este periodo de violencia ocurrió mientras el chavismo estuvo y está en el poder. Sí, tal cual. Y yo le digo, Silvia, y vuelvo, insisto, porque María Corina Machado dice aquí que esto obviamente no se produce porque voluntariamente desde el régimen decidieron tener un buen gesto, sino que esto se da gracias a la presión de los Estados Unidos. Y yo le decía que es que en los últimos días han venido pasando cosas que cuando uno empieza a juntar, pues va armando el rompecabezas. María Corina Machado se reunió el miércoles con Marco Rubio, sí. Reunión que se da días después de la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. A esta hora está diciendo Orlando Avendaño, Silvia, que es un periodista venezolano muy cercano a todo este movimiento de la oposición, que durante esa reunión María Corina le llevó a Marco Rubio una lista de todos los presos políticos que hoy todavía están tras las rejas en Venezuela.
Ayer, el Departamento del Tesoro anuncia una nueva licencia general que le permite a las empresas estadounidenses poder hacer transacciones con el petróleo venezolano. Y de hecho dice ahí que cualquier dinero que surja de estas transacciones tiene que estar depositado en cuentas que sean avaladas por el Departamento del Tesoro, y prohíbe transacciones comerciales con China, con Rusia, con Irán y con Cuba. Entonces todo se empieza a mover, y le digo yo, no es casualidad que hoy Delcy Rodríguez anuncie esta amnistía general y anuncie también el cierre del helicoide. 9:45, ¿cómo entender este anuncio? Hacemos contacto de inmediato con Teresita Aya, ella es nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy volvemos a hablar de Venezuela, y es que siguen pasando cosas importantes en estos 30 días desde la invasión o la intervención de Estados Unidos en ese país. Y hoy su presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha dicho que va a pasar una ley a la Asamblea Nacional, el Parlamento en Venezuela, al Congreso, para la liberación de los presos políticos. Esto es un tema supremamente importante porque, uno, está la cuestión humanitaria, liberar a estos presos, darles la libertad a quienes están injustamente encarcelados por pensar de una manera distinta. Pero también por dos razones. Uno, le baja importancia a la bandera de María Corina Machado, que es la liberación de los presos. Se la toma el gobierno. Y dos, le muestra al presidente Trump que sigue alineada con los principios de ese país, de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump ha estado un poco molesto porque dice que no le están cumpliendo las cosas en Venezuela y que no van tan rápido como él quisiera. Aquí le están dando una muestra más de si estamos cumpliendo. Puede que no estemos hablando de China, de Rusia o de Irán, temas claves para el presidente Trump, pero estamos cumpliendo y no tan despacio como usted dice. Entonces, importante decisión del gobierno venezolano hoy, la liberación de presos. Ahora la pregunta, ¿cuántos van a liberar? Dicen que a todos, pero es que aquí el tema es ¿cuántos son todos? Hay mucha discrepancia entre las cifras oficiales del gobierno en Venezuela, que los ponen cerca de 600 y dicen que hay más de 300 ya liberados, o las cifras de la oposición que dice que puede haber miles. Un tema con muchas discrepancias que habrá que ver a qué solución o cuántos llegan. Esperemos y confiemos en que sean todos. Y si vamos a hablar de todos los liberados, dos cositas más les cuento. Uno, importante que esto se hiciera por ley ante la Asamblea Nacional y no por decreto firmado por la Presidenta. ¿Por qué? Porque el hermano de ella es el presidente de la Asamblea Nacional y ellos dos comparten en su pasado un padre que fue preso político, dicen, era un guerrillero en los años 60 y que murió en la cárcel, y que por eso quieren hacerlo por la Asamblea Nacional, para que todo el país se sienta representado en esta liberación. Y el segundo tema es ¿qué podemos esperar de la liberación? Y acá tenemos tres grandes puntos que hay que tener en cuenta. Uno, que esto no se vuelve una puerta giratoria, es decir, que mientras sueltan a unos, van cogiendo a otros y los van de alguna manera metiendo a la cárcel, a ese helicoide, ex centro comercial que hoy es centro de torturas terrible. Dos, que para esta puerta giratoria no se aprovechen de los delitos comunes, porque es que están diciendo que van a darle la libertad a los presos políticos, pero no a las personas que puedan estar en la cárcel por corrupción u otros delitos. Es decir, que no se vuelva o que no aparezca un paraguas bajo estos delitos comunes que permita que algunos de ellos sigan en la cárcel. Y tres, lo triste detrás de todo esto es que el ser humano sigue siendo una ficha de intercambio en Venezuela y también en muchos lugares del mundo.